Hola, estimado primero medio, espero que estén muy bien, que el descanso les haya servido para recuperar fuerzas, quizás ponerse al día o simplemente descansar o para los que les encanta el calor, este fin de semana hayan tomado todo el calor posible y bueno, y empezar una nueva y fascinante semana de la asignatura más hermosa, más preciosa, más interesante y más multicultural y multiinformación y multitodo del mundo, obvio, historia. ¿Cuál otro podría ser? A propósito de esta hermosa asignatura y del siglo XXI, abandonémoslo y vámonos al siglo XIX. Vamos a estudiar algo muy interesante, un proceso muy largo, muy complejo y, como siempre, muy importante para entender el mundo actual. Este es el imperialismo europeo del siglo XIX, pero que se proyecta a los principios del XX. De hecho, va a terminar después de la Segunda Guerra Mundial. Así de importante es. Y de hecho, es causa directa de la Primera Guerra Mundial y causa indirecta de la Segunda Guerra Mundial. Así de relevante es un proceso que inicia a mediados del 19, es decir, 1850 en adelante, y va a terminar a mediados del 20. O sea, es un temor. Y como siempre les aviso, lamentablemente el tiempo no hace justicia con todo esto, así que esta es una introducción, son las bases para que si tú quieres averiguar no hay ningún problema. De hecho hay videos, hay documentales, hay películas, de todo para seguir profundizando. Para eso consulte y ningún problema. Usted mismo averigua también si yo no le sirvo, pero aquí estamos. Imperialismo es un término que se ha usado bastante. De hecho, si ustedes son adictos a las noticias como yo, han escuchado esto de labios de algunos. Aquí una definición hecha por un referente histórico y que el adelanto no es esta definición, o por lo menos no es la del 19. Aquí, perdón, me corro, no quiero... me corro de aquí, pero tampoco quiero... No, 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 no. Pero él usaba bastante seguido el concepto de imperialismo, el imperialismo yanqui, y por lo menos desde el punto de vista histórico, politológico puede ser, pero desde el punto de vista histórico, no era el concepto de imperialismo que estamos estudiando. Entonces, en la actualidad, para muchos sí existen imperios. Para mi posición personal, lo dudo. Podríamos usar otros conceptos, ¿ya? Entonces, de nuevo, no hay acuerdo. Pero sí existen territorios coloniales, que no da necesariamente pie para decir que existen imperios como los del siglo XIX. ¿Se entiende la diferencia? Si no se entiende, me explico mejor. En la actualidad existen territorios coloniales, como los que están viendo, pero, y de hecho esa es la gran utilidad de esta clase, te vas a dar cuenta que no da lugar para decir si es igual el imperialismo, porque mira, así era el mundo en la época del imperialismo del 19 hasta finales del 20. Te das cuenta que habían potencias coloniales, que eran estas, o metrópolis, que es el concepto técnico, que dominaban bastante del mundo. Entonces, cuando hay personas que dicen que en el día de hoy existen imperios, desde el punto de vista estrictamente histórico y geopolítico, es decir, desde las fronteras y todas esas cosas, te da para pensar. Ahora, si tú lo dices desde el punto de vista político y cultural, puede ser, pero es tirar un poco el concepto o aplicarlo muy intensamente, quizás. ¿Sí? Pero estas son disquisiciones intelectuales. A lo que voy es que los territorios coloniales todavía existen, aun, sin la aun cuando no es con la magnitud o la importancia o la extensión del siglo XIX. Y aquí está la definición de imperio y permítame, para eso, ahí estoy mejor. Ya estaba molestando mucho, encuentro yo. ¿Qué es un imperio? Es una organización política en la que un Estado o nación impone su poder en otros países. En la actualidad podríamos aplicar eso, puede ser. Pero también es un conjunto de pueblos y territorios gobernado por este sistema. Es decir, no solo una influencia, sino un control directo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablamos del imperialismo en el siglo XIX, mediados del XIX, principios del XX, mediados del XX? Es decir, de 1850 a 1950, redondeando las cifras. ¿Por qué? Es importante en este momento entender la mentalidad del europeo, de aquel que va a conquistar. Y precisamente por eso está este caballero blanco de apariencia relativamente anglosajona. ¿Por qué? Para la época que estamos estudiando, recuerden que Europa ha pasado por revolución industrial, lo cual la ha diferenciado profundamente de las otras naciones de la Tierra, tecnológicamente hablando, por supuesto, y culturalmente, como ya hemos estudiado con las vanguardias, con los inventos y sobre todo la revolución industrial
ha marcado un antes y un después en la forma en que los europeos van a entender el mundo y su lugar en el mundo. Para la mente del europeo, y estoy simplificando bastante en todo caso, pero es como para que hagamos el viaje histórico, su cultura, su civilización son la más avanzada y la más valiosa de ese momento. Porque en cierta medida lo es. O sea, tienen remedios, tienen automóviles, se mueven más rápido de lo que jamás el ser humano lo pudo hacer, tienen comodidades como nunca antes en la historia, pueden combatir enfermedades. Entonces, cuando nos ponemos en las botas de los europeos de esa época, tiene pleno sentido desde su óptica, no desde la nuestra, porque uno, o sea, chicos, con un celular tú haces lo que hacían 20 cosas o mucho más cosas. Entonces, para nosotros es súper normal convivir con la tecnología y con las comodidades, pero imagínate que esta es una de las primeras generaciones que conoce la electricidad, que conoce la medicina, que por ejemplo en una de las actividades que tienen que hacer conoce la anestesia. ¿Pueden creer que por más de 2000 años los seres humanos no tenían anestesia? ¿O no tenían paracetamol? ¿No tenían aspirina? ¿Cómo rayos vivía la gente? No tenían, por ejemplo, papel confort. Ustedes no igual cuando se inventa el confort y así al infinito más allá no tenían refrigeradores eléctricos, ni cocina, etcétera, al infinito más allá. Puedes completar todo este panorama imaginándote un montón de otras cosas. Entonces, el europeo se ve a sí mismo y con justa razón, desde su punto de vista, y si uno lo empieza a ponderar en comparación con las épocas anteriores de la humanidad, tiene sentido su soberbia, llamémoslo así, o su énfasis de que su cultura es superior porque en cuanto a lo técnico lo es, no sé si lo cultural necesariamente, para algunos sí, para otros no, podemos discutirlo, eso sí, pero desde el punto de vista técnico, goleada, ¿qué quieren que le diga? Entonces, para el momento que estamos estudiando, producto de los avances técnicos, las exploraciones, si en el 16, es decir, con Colón, con Magallanes, con toda esa gente, se explora el mundo, acá ya hace un buen chileno se desata, porque en el fondo tienen toda la tecnología para hacerlo. Y uno de los continentes que permanecía a medio, o incluso ni siquiera a medio, como muy poco conocido, sino más bien desde las costas, es África. Y esto no es solamente por intereses de curiosidad, sino también porque recuerden que están buscando materias primas y mercados para sus productos. Entonces comienza la exploración, las grandes exploraciones de África. Ahora, contrapregúntame, ¿por qué no América? Porque América se había independizado hace poco, entonces sería realmente un despropósito volver a tratar de conquistarlo, porque además los que más influencian sobre la independencia de América son precisamente las potencias industriales. Entonces no tiene sentido porque, por ejemplo, Inglaterra, que fue un gran promotor de la independencia americana, no va a volver a tratar de conquistar y de hecho lo intentó con Argentina y no resultó. Por eso las Malvinas son inglesas hasta el día de hoy, con mucha polémica entre medio, por supuesto, porque en algún momento del proceso de independencia de Argentina versus España, los ingleses se aprovecharon ahí, entonces se dan cuenta que no era posible América. Y por otra parte, África se descubrió que tenía metales preciosos, que tenía, por ejemplo, el hierro, el fierro. De hecho, las minas de cobre más grandes del mundo no están necesariamente en Chile, sino en África, solo que el cobre chileno es de mayor pureza. Un pequeño dato. Entonces, comienzan las grandes exploraciones a África y esto entonces va a provocar que este sentimiento o esta noción de la superioridad del europeo blanco industrializado, perdón, y protestante o católico quede pero así sobreenfatizada porque van a entrar en contacto con territorios que están a siglos o quizás milenios de distancia y diferencia respecto a ellos mismos. Esta ilustración no es exageración, era así como con el 90% de las veces que se encontraron. Entonces, cuando el europeo va a llegar, se va a contrastar con esto y va a decir, oye, esto viene en la prehistoria, porque para su noción así lo era. Ahora, el personaje que estás viendo es David Livingstone, que va a ser un explorador que no solo va a explorar, sino también tiene un motivo de cristianizar a estos pueblos. Es uno de los primeros, por así llamarlo, personajes muy conocidos porque él escribe sus crónicas, él las manda a Inglaterra, se publican y la acompaña con ilustraciones muy vividas porque de hecho le pasan muchas cosas y por ejemplo está mostrando que fue atacado por un león, entre otras. Él es entonces un médico, misionero y explorador protestante que de hecho una de sus cosas que se propone es descubrir dónde nace el río Nilo y lo descubre. Ahí esta es una anécdota clásica de Livingston. Él, de hecho, el origen del río Nilo está en unas
cataratas que los bauticen como Victoria Falls o las cataratas Victoria en honor a la reina Victoria. ¿Qué es lo que está viendo acá? Una vez Livingstone se perdió y no se tenían noticias de él, y como ya era muy conocido, se hacen grandes búsquedas de él hasta que lo encuentran. Y dice, señor Livingstone, lo estábamos buscando. Oh, sí, yo soy. ¿Es usted? Sí, yo soy. Ah, qué bueno, lo encontramos. Gracias. Chao, está muy bien. Y se devuelve. Era intenso el tío Livingstone. Y aquí entonces otros famosos exploradores que además van conociendo cómo es el mundo, cómo es la configuración de este continente. Ah, este caballero, perdón, ahí me acuerdo quién es. Era Humboldt, Alexander von Humboldt, del cual deriva entonces el nombre de la corriente que enfría nuestras aguas y por el cual sufrimos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber? Lo esencial de esto es que entonces no todos dominaban de la misma manera. Existen diferentes formas de dominio, que son las colonias, los protectorados y las concesiones. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Usted la va a averiguar después con su texto. Y los dominios. Diferencias técnicas, pero muy importantes. Y el resumen del resumen del resumen de lo que tienen que saber es que hubo diferentes naciones europeas que se abocaron principalmente a adueñarse de los territorios de África, Asia y Oceanía, por las razones antes citadas, ¿sí? Y en segundo lugar, reconfiguraron el mundo de la época y provocaron transformaciones que perduran hasta la actualidad, cosa que también le comenté. Y si te olvidas de todo lo demás, ¿cómo entender este proceso? Yo creo que este es uno de los mejores resúmenes que hasta el día de hoy he encontrado. Causas del proceso: conocer nuevos territorios, civilizar por esta noción del hombre blanco europeo desarrollado tecnológico impresionante y comercial, es decir, extraer materias primas para nuestras industrias, para a su vez también aumentar el comercio de ida y vuelta. Se las dejo. El resto de los detalles, causas, desarrollo, consecuencias e impacto hasta el día de hoy, para eso he seleccionado recursos, estoy conectada durante la mañana para resolver sus dudas, comentarios, aportes e intercambiar ideas. Que estén muy bien y que aprendan mucho.